Como ustedes bien saben, hermanos, el domingo anterior empezamos con esta serie que hemos titulado En busca de la santidad. Ese tema ocupa un lugar importante y central en la vida de todo verdadero creyente. Por cierto, toda la Escritura está relacionada con este asunto, el asunto de la santidad. Y la comprensión de este tema, hermanos, es imprescindible para el desarrollo y el fortalecimiento de la vida cristiana. Es decir, no podremos tener una vida cristiana estable si no tenemos una comprensión adecuada de una vida de santidad. Luego de haber dado una introducción la semana pasada en la enseñanza anterior, a partir de hoy comenzaremos, hermanos, tratando la santificación de una forma teológica, pero luego la consideraremos en una parte práctica. Ahora, yo utilizo este modelo, lo utilizo no por capricho mío, sino porque era el modelo que todos los apóstoles a lo largo de sus cartas utilizaron este modelo. Si ustedes van a la carta de Efesios, a la carta de Romanos, una carta que ya estudiamos versículo a versículo, nos daremos cuenta que los apóstoles comienzan enseñándonos la doctrina primeramente para luego pasar a asuntos prácticos. Y este tema, hermanos, no es la excepción. Vamos a utilizarlo de esta manera. Es necesario que tratemos primero el aspecto teológico para poder luego tratar el aspecto práctico, porque nuestra práctica se fundamenta en lo que conocemos doctrinalmente de lo que el Señor nos ha revelado. Y ya que este es el patrón que vemos en todas las cartas, primero se expone la doctrina, luego la práctica de esta. Así que hoy vamos a tratar con el tema de buscar la santidad, pero vamos a hablar de la importancia de la santificación. ¿Por qué es importante este tema de la santificación para nosotros? ¿Por qué es tan importante esta doctrina de la santificación para la vida de la iglesia? Y para poder considerar, hermanos, la importancia de la santificación, es necesario comenzar viéndola desde sus tres aspectos o desde tres sentidos. Y esos tres sentidos o tres aspectos van a ser mis encabezados para esta enseñanza. En primer lugar, hermanos, vamos a hablar que la santificación es un propósito esencial en el plan de salvación de Dios. La santificación, en primer lugar, es un propósito esencial en el plan de salvación de Dios. Y en segundo lugar, vamos a mirar que la salvación es imprescindible. Y cuando hablo de imprescindible, es algo que no puede faltar, que necesariamente tiene que estar en la obra de salvación o en la obra de redención, si así usted lo quiere llamar, en segundo lugar. Y en tercer lugar vamos a ver la santificación, que la santificación es vital para la iglesia de Cristo. La santificación es de vital importancia para la iglesia de Cristo. Noten que en estos tres encabezados hay algo implícito. Nosotros vemos a lo largo de las Escrituras que la salvación es planificada, que la salvación es consumada y la salvación es aplicada. El Padre en la eternidad decretó todas las cosas para la salvación. Aunque la Trinidad, todo el concepto de la Trinidad está implicado, pero la Biblia habla más en el aspecto del Padre, del plan de salvación. Hay un plan en la eternidad, antes de que el mundo existiera, hay un plan de redención, plan de salvación. En segundo lugar, vemos que Cristo en la historia vino a morir por los que vino a salvar, y en eso hablamos de la consumación de la salvación. Pero en tercer lugar, por los que Cristo murió y el Padre escogió, el Espíritu Santo aplica esa obra de redención en los corazones en un momento de su vida en esos escogidos o esos que van a creer en el Señor. Entonces, estos tres encabezados están hablando de eso. De hecho, el tercer punto nos habla de que ahora, gracias a que el Padre nos ha escogido y a que Cristo murió por nosotros y el Espíritu Santo ha aplicado la obra de Cristo en nuestros corazones, debemos vivir de esta manera. Prácticamente esos son los elementos o los aspectos que yo quiero tocar en esta enseñanza. Espero que el Espíritu, hermanos, en esta mañana, a través de esta enseñanza, convenza a los verdaderos creyentes a la importancia de esta doctrina. La verdad, yo sé que le he dicho a algunos hermanos que prácticamente yo pensaba considerar que eran 15 sermones los que iba a exponer, pero he visto que a lo largo de la semana se me alargó mucho más el temario y ya vamos en 25 sermones. Este es el segundo, ¿no? Pero yo creo que en el bosquejo me salió ya más o menos que es importante, y creo que ese tema es esencial antes de pasar a la exposición de la epístola de Pablo a Timoteo.
Y a los amigos, queremos que en esta mañana sean convencidos de la necesidad de ser santos, porque la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, como lo dice Hebreos 12:14. Entonces veamos en primer lugar, hermanos, este tema de la santidad, el primer aspecto, y vamos a mirar la santificación, que la santificación es un propósito esencial en el plan de salvación divino. La santificación es un propósito esencial en el plan de salvación divino. Hermanos, Dios diseñó un plan de salvación desde la eternidad, antes de que el tiempo y el espacio existiera, antes de que la creación existiera. Todo lo que Él hace, lo hace con un propósito, un para qué. Cuando hablamos de propósito es cuando Dios dice, hace algo, ¿para qué? ¿Con qué sentido? ¿Cuál es la razón de hacerlo? Y el propósito por el cual Dios diseñó el plan de salvación es la santificación. La santificación. La santificación ocupa un lugar central en el plan de salvación de Dios. Noten que estoy hablando en el decreto eterno. Y la realidad la podemos ver revelada en varios textos de la Biblia, pero quiero que empecemos en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 5, porque aquí vamos a mirar la predestinación, que es el plan de salvación, y llevándolo a su propósito, a uno de los propósitos esenciales o vitales, que es la santificación. Y Pablo comienza su saludo a esos hermanos de Éfeso, diciendo, bendito sea el Dios y Padre. Ahora, hay algo que me interesa en esta carta, y note que en el mero saludo, un saludo fraternal y cordial, ese saludo lleva teología. Un saludo rico en doctrina, un saludo rico en teología. Y él dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y en el versículo 4 dice que según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo, ¿para qué? Aquí está el propósito del plan de salvación, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Notamos que en este pasaje Pablo nos está hablando del propósito del plan de salvación, que seamos, ¿qué? Para que fuésemos santos y sin mancha. Aquí Pablo nos dice que la salvación empieza por la elección incondicional de Dios, cosa que lo estamos mirando en la escuela bíblica, y que hay unos hermanos que pues están estudiando esto y lo van a entender mucho mejor. Pero Dios estableció una elección incondicional y todo creyente verdadero ha de ser justificado. Ahora, si usted no entiende cuál es la doctrina de la justificación, significa que todos los que van en fe y arrepentimiento a Cristo, en ese momento la justicia perfecta de Cristo, la cual se requiere para entrar al cielo, nos es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Y ahora somos librados de la culpa y condenación, no porque sea mejor que los demás, no porque usted sea mejor que los demás, sino porque Dios en su amor y en su misericordia nos predestinó, nos escogió desde la eternidad. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Noten que Dios nos escogió y nos salva para que fuésemos santos. O sea que una evidencia, hermanos, de que somos escogidos es que debemos vivir una vida ¿de qué? De santidad. Por eso dice que sin santidad nadie verá al Señor, porque es una evidencia de la elección eterna en el plan de redención. Por eso Martin Lloyd-Jones, comentando sobre este texto, dice lo siguiente, sobre el texto de Efesios, dice, Pablo nos explica en este texto que es el propósito de Dios en Cristo, porque fuimos escogidos en Cristo, para su pueblo el deshacer, remover, rectificar completamente los efectos del pecado y de la caída del hombre, que es el objeto de Dios en la salvación, rectificar completamente los resultados y las consecuencias de ese terrible y desastroso evento, la caída. Así que el propósito esencial de la salvación es la santificación. Pablo aquí es preciso y usa dos palabras, santo y sin mancha. Santo y sin mancha. Ahora, se refiere Pablo aquí a la santidad interna. No, note porque parece que fuera redundante. Bueno, Pablo, ¿por qué si dice santos tiene que decir sin mancha? No entendemos que santidad o ser santo es sin mancha. Luego Pablo no está siendo redundante en sus palabras. No, de ninguna manera. Pablo no dice las cosas sin sentido. Las dos sí implican santidad,
pero en primer lugar, santo se refiere a la santidad interna. Se refiere a la obra interna que el Señor ha obrado en nuestro corazón por el poder de su Santo Espíritu. Es decir, la renovación interna que hace el Espíritu Santo cuando una persona cree en Cristo y se arrepiente. De hecho, hermanos, decimos que los cristianos ya somos santos en cierto sentido. Y a eso es que se está refiriendo aquí en esa obra interna. Ya somos santos. Hemos sido librados de la culpa del pecado. Hemos sido transformados. Pero en otro aspecto también, nosotros estamos siendo santificados cada vez que, aunque nosotros hemos sido librados del dominio del pecado, sabemos que dentro de nosotros todavía hay un remanente de pecado, el cual Dios nos manda a mortificar para conformarnos más a Cristo. Pero en otro aspecto todavía somos santos, estamos siendo santos y vamos a ser santos, y en ese sentido de que vamos a ser santos habla de la glorificación, en el cual ya todo vestigio de pecado, ya no hay dominio del pecado ni vestigios de pecado, sino que estaremos totalmente limpios de todo pecado. Pero aquí Pablo se está refiriendo a la obra interna. Ya somos santos. Todo que ha sido salvo ya es santo. Es decir, ahora esa persona, porque él va a decir sin mancha, y esa persona ha sido hecha santa, por lo tanto ahora procura ¿qué? La santidad. O sea, si una persona no es santa, no procura ser santa. El que es santo, santifíquese todavía. Pero note eso, el que es santo, santifíquese todavía. O sea que habla de una santidad que ha ocurrido y una santidad que está ocurriendo. Así que dice aquí, por lo tanto ahora procura la santidad, y sin mancha es el fruto externo de esa santidad interna. O sea, lo interno no se queda interno, sino que se va a manifestar externamente. Por eso sabemos que una persona ha sido escogida para la salvación por la santificación que es el fruto. El Señor mismo dijo que por los frutos los conoceréis. Y una de esas evidencias es que esta persona camina en santidad. Una santificación que no solo es interna, hermanos, sino que también es externa. La obra de santificación que Dios hace comienza en el corazón de ellos por la obra del Espíritu Santo y termina las actitudes que esta persona tiene externamente. Cristo dijo en Mateo 12:33, referente a esto que hay dentro de nosotros, dice que ha de externalizarse, dice, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Hermanos, un árbol de aguacate no puede dar mangos. ¿Por qué de aguacate? Y para que dé mangos tenemos que convertir ese árbol de aguacates en un árbol de mango. Lo mismo sucede con nosotros. Para que podamos dar frutos de santidad tenemos que ser santos. Porque de lo pecado y de lo depravado no puede nacer ni brotar santidad. Es decir, de una fuente contaminada no puede brotar agua potable. Necesita que esa fuente sea purificada para que brote agua pura. De lo mismo, el cristiano que ha sido santificado va a brotar de su vida externamente santidad. Va a desear buscar en santidad. Hermanos, y andar en santidad no es otra cosa que andar conforme a los mandamientos de Dios. Dios nos escogió, dice Pablo, desde antes de la fundación del mundo, con ese propósito en mente, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Note esto. Otro pasaje de la Biblia muy parecido es Romanos 8:28 al 29. Dice él, note que va a ser lo mismo, pero no hablar directamente de la santidad, pero aplicar un término o un aspecto de la santidad. Dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan más bien. Y noten que esas cosas ayudan a bien para un propósito. La pregunta es, ¿cuál es el propósito por el cual todas las cosas ayudan a bien? ¿Y cuál es ese bien? Dice, a los que conforme a su propósito. Note esta palabra, propósito. Y estamos hablando aquí que el enunciado, este encabezado, es que nosotros, dice que la santificación es parte del propósito del plan de salvación. Y aquí dice, conforme a su propósito son llamados. Dice, porque a los que antes conoció, o sea, los escogidos, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Así que lo que Pablo está diciendo aquí en Romanos es que un aspecto de ser santos
no es solamente que mortifiquemos el pecado remanente que hay en nosotros, sino que nos conformemos más a Cristo. Ahora, noten que lo que está diciendo es un balance. Necesitamos destruir y quitar o mortificar y tener bajo control todo aquello que no se parece a Cristo y avivar en nosotros todo lo que se parece a Cristo. De tal manera que yo me pregunto, ¿qué Cristo haría en esta situación? Yo no voy a hacer lo que a mí me parece, sino lo que Cristo haría en ese momento. Eso es santificación, eso es conformarnos. Y dice que para eso fuimos llamados, para eso fuimos predestinados, para que fuésemos conformes a la imagen de su Hijo. Y eso, las pruebas, las situaciones difíciles que están incluidas en todas las cosas, van a servir para eso. Pablo describe aquí a los creyentes como aquellos que han sido llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Ser conformados a Cristo. Un aspecto de Cristo es que Cristo es santo. Y si nosotros nos conformamos a Cristo, vamos a ser santos como Él. Hermanos, de hecho, el modelo que tratamos de alcanzar como cristianos es que lleguemos a ser semejantes a Cristo. Y cuando Pablo dice esto, él está pensando en todo el carácter de Cristo, no solamente en algunos aspectos de Cristo. Así que Pablo está diciendo que hemos sido llamados para tener el mismo carácter de Cristo, para ser moralmente semejantes a Él, y esto, hermanos, moralmente está hablando de su ley moral, para ser imitadores de Cristo y ser conformados a la imagen de Cristo, es ser moldeados a lo que Cristo es moralmente. O sea, es decir, el Señor coge un cincel y nosotros somos la piedra y comienza a tallarnos, y todo lo que no se parece a Cristo lo quita para dejar todo lo que se parece a Cristo. Eso es más o menos la santificación. Y eso es lo que va a buscar el creyente. Acuérdese que la santificación en este caso no es pasiva, sino que nosotros participamos en nuestra santificación buscando ser santos. Es decir, hermanos, fuimos destinados a una completa restauración de la imagen de Dios. Recuerden, hermanos, ¿por qué? Porque es que la imagen de Dios en nosotros fue distorsionada a causa de la caída. ¿Se acuerdan en Génesis 3, cuando Adán y Eva pecaron? Dice que la imagen de Dios quedó desfigurada, distorsionada, y ahora en los creyentes está siendo otra vez restaurada. Colosenses 3, 9 al 10 nos dice lo siguiente. Colosenses 3, 9 al 10 dice Pablo, dice, no mintáis los unos a los otros. ¿Por qué? Eso no se parece a Cristo, Cristo es verdad. Habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hermanos, nosotros no nos estamos despojando del viejo hombre. Ya hemos sido despojados. Noten que Pablo dice, habiéndonos despojado, dice verbo pasado, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos. Ustedes ya son santos. Y revestidos del nuevo, el cual es, dice, el cual conforme a la imagen del que lo creó. ¿Y quién fue el que lo creó? Cristo se va renovando hasta el conocimiento pleno. En una parte dice que ya éramos viejo hombre, ahorita hemos sido revestidos, pero también dice se va renovando. O sea, habla de un proceso en el cual nosotros nos estamos pareciendo a Cristo en el pleno conocimiento de Él. En otras palabras, debemos conformarnos a la imagen de Dios, y esa imagen, hermanos, la podemos contemplar claramente ¿en quién? En la persona de Jesucristo. Lo invisible lo podemos ver visible en el Señor Jesucristo. Colosenses 1:15, mire lo que dice, eso es lo que está diciendo Pablo en Colosenses 1:15, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, hermanos, el propósito por el cual hemos sido escogidos, el propósito por el cual hemos sido llamados desde la fundación del mundo, es para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. En otras palabras, para ser santos y sin mancha. Es el propósito que Dios tenía en mente en el plan de salvación cuando nos eligió por gracia. No era principalmente nuestra felicidad. Sí, hermanos, no. Algunas personas intuyen y dicen, no, Dios nos escogió para que fuésemos felices. Como si fuéramos un grupo de personas deprimidas y aburridas. Y Dios dice, voy a diseñar un plan para que ya no se aburran más, sino que están felices y alegres. No, hermano, de ninguna manera. El Señor dijo que el propósito por el cual Él dio el plan de salvación fuera para que fuésemos santos. Ahora, hermanos, la santidad trae como resultado felicidad para el creyente. No vamos tras la felicidad, pero la santidad
vendrá felicidad para el creyente. Por eso la Biblia dice, dichosos, bienaventurados. Cuando Cristo habla de las bienaventuranzas, de la cualidad, o de cuando describe a los verdaderos creyentes, habla de dichosos. Hermanos, de hecho, una persona santa no es una persona amargada y triste, es una persona feliz. Yo no sé, hermanos, hay veces nosotros tenemos la idea de una persona santa como una persona con un rostro adusto y fruncido el ceño. No, no, no. Las personas santas tienen un rostro alegre. Ahora, hermanos, Dios nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, no principalmente felices. No podemos pensar en la salvación sin asociarlo al mismo tiempo con la santificación entonces. Hermanos, todo aquel que es salvo consecuentemente, indefectiblemente, tiene que ser ¿qué? Santo. Y si no es santo, está diciendo que esa persona no es salva. Ahora, por cuanto la santificación es esencial en el plan de salvación, veamos el segundo encabezado. Ya vimos el plan, ya vimos en la eternidad el plan que Dios nos había escogido para que fuésemos santos. Veamos en segundo lugar, ya entramos a la creación. Ahorita nos adentramos a al tiempo y espacio y vamos a mirar cómo este plan de salvación se desarrolla en este mundo. En segundo lugar, la santificación es imprescindible en la obra de salvación de Dios. La santificación es imprescindible en la obra de salvación de Dios. Hermanos, la santificación no solo es esencial en el plan de salvación, sino que la santificación es imprescindible en su obra de salvación. Y cuando hablamos del propósito de salvación, nos estamos remontando al plan de salvación como Dios lo diseñó en la eternidad, pero al referirnos a su obra, estamos hablando en el plan tal como fue realizado cuando Cristo vino a este mundo a morir en la cruz, y en ese momento específico de nuestras vidas, cuando el Espíritu Santo aplicó su obra redentora en nuestros corazones. ¿Me explico? O sea que aquí en este encabezado estamos hablando de que Cristo vino a llevar a cabo el plan del Padre que desarrolló en la eternidad. Él vino a morir por los que el Padre, ¿quién? Escogió. Pero Cristo vino en un momento de la historia a morir por ellos. Pero también incluimos dentro de esa obra de salvación al Espíritu Santo aplicando la obra de Cristo en el corazón de los creyentes, en el corazón de los elegidos, para que ellos crean y para que ellos sean salvos, y siendo salvos se quedan ¿qué? Sean santos. Por eso se llama el Espíritu Santo, porque tiene la obra de aplicar la obra de Cristo para que seamos santos. Así que por un lado, Dios en la eternidad ha planificado nuestra salvación con el propósito de santificarnos, y por otro lado ha llevado a cabo ese plan en su obra de salvación en este mundo a través de la obra de Cristo en la cruz, y el Espíritu Santo aplicando esa obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, para que seamos santos. Y lo que tratamos en el punto anterior es la santificación se halla en el centro del propósito que Dios tuvo para salvar a los pecadores, pero lo que trataremos de establecer ahora es que la santificación es imprescindible en la realización y aplicación de esa obra de salvación. Voy a anotarlo y voy a mirar, hermanos, varios aspectos de esa obra de Cristo y el Espíritu Santo, señalando como tema central lo esencial la santificación. En el mismo instante en que se anuncia la venida de Cristo a este mundo, se deja claramente establecido el carácter de la obra que Él vino a hacer. Ahora, noten que estoy hablando del carácter de la obra que Él vino a hacer en la cruz del Calvario. Un ángel, ustedes recuerdan, hermanos, que María queda encinta. Parece que José estuviera quizás sospechando de ella y por no difamarla quiere dejarla en secreto. En ese momento, cuando él piensa en dejarla en secreto a María por supuestamente una infidelidad, no sabía que esto era obra del Espíritu Santo, inmediatamente se le aparece un ángel y le dice que no temas, José, en tomar a María como tu esposa. Y en ese momento vamos a mirar qué le dice este ángel a José. Dice, vamos a Mateo 1, 18, 21, donde nos habla de esta enseñanza, donde está hablando de la santificación. ¿Qué tiene que ver esto, el advenimiento de Cristo a este mundo, con la santificación? Dice aquí, versículo 18 de Mateo 1, dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo.
José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y noten lo que dice el versículo 21, que tiene que ver con lo que estamos hablando, de la obra realizada por Cristo en la cruz. Dice: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora, esta palabra Jesús, la palabra que tiene 5 letras, en el griego también tiene 5 letras, y es la palabra Jesús. Ahora, ¿qué significa esa palabra en realidad? Significa Dios salva. Ahora, está diciendo, noten que este pasaje, al decir que llamará su nombre Jesús, está implicando de que Jesús es Dios, que ese niño envuelto en pañales, o ese niño que está en el vientre de María, que se está formando, es Dios. Porque está diciendo que Jesús no significa un hombre salva, sino Dios salva. ¿Y por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y esta última frase, salvará a su pueblo de sus pecados, significa santificación. Porque para ser santos, Dios nos tiene que salvar ¿de qué? Del pecado. ¿Qué es lo que nos impide ser santos? El pecado. Así que en el nombre de este niño viene implícita su naturaleza divina, como también la obra. Fíjate que no solamente viene implícito la santidad de la naturaleza de este niño, que es divina, sino también la obra que él vino a llevar a cabo, librar su pueblo de sus pecados. Ese niño es Dios, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra en 6 días, ahora viene a morar en el vientre de una virgen. Y este niño, que es Dios hecho hombre, vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Ahora, la pregunta que usted va a hacer, bueno, ¿y quién es ese pueblo? ¿Acaso es el pueblo terrenal de Israel? No, de ninguna manera. Este pueblo son todos los que el Padre había escogido antes de la salvación del mundo. ¿Qué está diciendo este texto? Que Cristo solamente vino a morir por su pueblo, no por todo el mundo. Cristo vino a morir por el pueblo escogido que el Padre le entregó antes de la fundación del mundo, para que ese pueblo sea ¿qué? Un pueblo santo. Y eso es lo que dice, si vamos, hermanos, a 1 de Pedro capítulo 2, mira lo que él dice, que nosotros, en cuanto a esto, dice en versículo 9, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y note esto, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Un pueblo de Dios. Y esto destruye esa doctrina que enseña que Cristo vino a morir por todo el mundo. Cristo vino a morir solamente por su pueblo. ¿Y quién es ese pueblo? El que fue escogido antes de la fundación del mundo para que fuese ¿qué? Santos y sin mancha delante de él. Este pueblo, hermanos, Dios se hizo hombre para libertarnos. Ahora yo quiero aclarar algo. Noten que Dios no vino a morir en la cruz para hacernos salvos de las consecuencias del pecado. Sí, porque muchas personas vienen a una iglesia, yo no quiero irme al infierno. Y vienen solo a la iglesia porque es que yo no quiero irme al infierno. Y la verdad, ¿quién quiere ser salvo del infierno? Muchos quieren ser salvos del infierno. El problema, hermanos, aunque muchas personas quieren ser libradas de las consecuencias del pecado, no quieren ser libradas del pecado mismo o del dominio del pecado. Y digo esto porque muchos quieren ser salvos de las consecuencias del pecado, pero no del pecado, hermanos. Es triste que muchos quieren ser salvos del infierno, pero no del pecado. Quieren ser salvos en sus pecados, pero no quieren ser salvos de sus pecados. Vienen a la iglesia, buscan al Señor. Yo no me quiero ir al infierno, pero no me hablen del pecado. Déjenme vivir mi vida así. No me digan cómo vivir. Sí, el Señor dice eso en sus mandamientos, pero yo quiero vivir así, pero yo no quiero ir al infierno. No, hermanos, Dios no nos llamó para que viviésemos así. Nos salvó de los pecados, no de solamente las consecuencias del pecado. Hermanos, si una persona no está resuelta a divorciarse y a separarse definitivamente del pecado, esa persona está manifestando que no ha sido salva. Porque Dios nos llamó para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. Así que la santificación no solo es esencial en el propósito de salvación, sino que además es imprescindible, es necesaria para la obra de redención. Pablo en Tito empieza encomendándole a Tito. Tito es un pastor de Creta y le dice a este pastor de la iglesia en Creta, le da algunas instrucciones, amonesta para que los miembros de esta iglesia se conduzcan de una manera apropiada. Y él nombra a los jóvenes de la iglesia, a los ancianos de la iglesia y a los siervos de la iglesia. Mira, deben vivir de esta manera, Pablo le dice. Y esa manera, obviamente, la santidad. Pero noten que después de encomendarla la manera en que deben de vivir, en el versículo 10, ahí en Tito 2, dice, mire lo que dice, no defraudando, sino mostrándole fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. O sea, es decir, que esta conducta de ellos adornen el conocimiento de la doctrina que ellos han tenido. Lo que decíamos esta mañana. Una hermana decía, el testimonio es importante, porque adorna la doctrina. Hermana, no solamente debemos decir, bueno, yo conozco cómo debo vivir, que debemos hacer así, vivir de esta manera, hermanos, pero estamos viviendo así. Porque la manera en que nosotros adornemos la doctrina es viviendo la doctrina. Aquí en este texto se mezclan muchos asuntos teológicos y prácticos. No podemos tener práctica sin teología, no podemos tener teología sin práctica. Todos deberían vivir de tal forma que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, porque otro tipo de conducta sería incoherente con la obra de gracia que Dios ha venido a hacer con nosotros. Hermanos, si Dios nos vino a salvar para que fuésemos santos, si no vivimos en santidad, eso es incoherente con lo que estamos enseñando. El versículo 11 en adelante de este mismo pasaje se nos dice que la razón por la cual deben de conducirse de esa forma. Y la pregunta es ¿cuál? Miren lo que dice Pablo. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos, que renunciando a la impiedad, noten que eso, la santidad nos lleva a renunciar ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, o sea, en este mundo que estamos viviendo. Esta palabra siglo es año, que significa este presente tiempo en que estamos viviendo. Y en este siglo, ¿cómo debemos de vivir? Sobria, justa y piadosamente. Esa palabra sobria, justa y piadosamente no es otra cosa que vivir ¿en qué? En santidad. Versículo 13, y aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de nuestro Señor, de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros, ¿para qué? Para redimirnos. Otra vez, noten aquí, este versículo va como detrás para adelante, ¿cierto? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio y celoso de buenas obras. Otra vez, ¿un qué? Pueblo. A los escogidos. Ese pueblo son los escogidos que el Padre le entregó al Hijo, para que Él muriera, para que ellos fueran ¿qué? Santos. Ellos deberían conducirse de tal forma porque han sido hechos partícipes de la gracia de Dios, no solamente para salvación, sino que también han sido enseñados por esa misma gracia para renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, de manera que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia vino a enseñarnos eso porque eso fue lo que hizo Cristo en la cruz, de tal manera que todo cristiano debe saber eso y ha sido enseñado por el Santo Espíritu de Dios a vivir de esta manera. Por tal forma ellos van a vivir de una manera santa. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, purificar para sí un pueblo celoso propio, celoso de buenas obras. Noten que si nosotros, como decíamos ahora, leemos este texto en sentido contrario, de atrás para adelante, lo vamos a ver así. Cristo murió en la cruz para ser un pueblo santo, y la gracia nos transforma para que podamos ser un pueblo santo, y en consecuencia debemos mostrar nuestra vida en santidad de manera práctica para que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esta es la idea, hermanos. La obra de salvación tiene como propósito ¿qué? Nuestra santificación. Esto nos lleva, antes de pasar al tercer encabezado, entonces Cristo murió por nosotros en la cruz para que fuésemos santos. Ahora, cuando Pablo
manda a los maridos a amar a sus esposas, ¿cuál es el ejemplo que usa para que nosotros amemos a nuestras esposas? Cristo. Dice, maridos, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como ¿quién? Como Cristo amó la iglesia. Si ves que ser santo es parecernos ¿a quién? A Cristo, conformarnos a Cristo. Y se entregó a sí mismo por ella, ¿para qué? Mire que Cristo entregó su vida por su pueblo, por su iglesia, ¿para qué? Santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ella ya está lavada, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Otra vez la misma implicación, la obra de Cristo con el propósito esencial de que seamos ¿qué? Santos. Ahora, muchos creyentes suponen que cuando la Biblia se habla de la vida de santidad, se refiere a la santidad que vamos a gozar en el cielo. Y es verdad que cuando lleguemos al cielo, hermanos, tengamos cuerpos glorificados, ese propósito se ha de cumplir de forma completa y perfecta en los cielos, pero aquí en la tierra siempre es imperfecta mientras lleguemos en el cielo. Aquí ya somos santos, estamos siendo santificados y vamos a ser santos. Y aquí en este texto estamos hablando de que ya somos santos y del proceso de santificación, pero no estamos hablando de lo que ya somos santos en el cielo, porque estamos hablando de este siglo. Observemos otra vez Tito 2:11 para explicarles lo que estoy diciendo. Dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos ¿en qué? En este siglo. Ahora, este siglo, ¿cuándo se acaba? Cuando Cristo venga por segunda vez. ¿Cristo no ha venido? Entonces todavía el siglo no se ha terminado. O sea, lo que nos está diciendo es que esto no está sucediendo en el cielo, está sucediendo aquí y ahora en nuestras vidas. Y en este momento debemos vivir como sobria, justa y piadosamente. Hermanos, ese es el propósito que Dios tuvo en nuestra salvación aquí. Este es el mundo y el propósito de que vivamos una vida santa, justa y piadosa, es decir, una vida de santidad. Por cierto, hermanos, el propósito por el cual Dios permitió sufrir a Cristo tales aflicciones en la cruz, con gozo, era la santificación de su iglesia. Mire que todo ese vituperio, todos los sufrimientos que sufrió Cristo en la cruz, ¿sabe por qué lo sufrió con gozo? Porque Él quería ver a su esposa, a su pueblo, siendo ¿qué? Santos. Ese era el gozo. Recordemos que cuando hablamos de la salvación de Dios, no solo nos estamos refiriendo a la obra de redención que el Señor Jesucristo hizo a través de su vida, muerte y resurrección, sino que también nos referimos a la aplicación de la redención por parte del Espíritu Santo. Hermanos, Cristo murió para santificarnos. Y cuando el Espíritu Santo aplica esa obra en nuestras vidas, también es ¿para qué? Para santificarnos. Primera de Pedro 1 al 2. Igual que en Efesios, Pablo va a utilizar otro saludo rico en teología. Noten cómo Pablo saludaba a estos hermanos de estas iglesias con teología. Esos hermanos estaban dispersos por varios lugares de este mundo y les está predicando y les está enviando esta carta. Y miren lo que dice Pedro. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, él se presenta y ahorita nombra a sus destinatarios. A los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y noten lo que él dice, ahorita entra en doctrina. Elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu Santo. Y ustedes ya conocen qué es la presencia, que no es un conocimiento anticipado de las cosas, sino que está hablando de un amor que Él tuvo en la eternidad por sus escogidos. Es decir, elegidos según el amor eterno que Él tuvo por los escogidos de Dios Padre, y dice que los escogió en santificación del Espíritu Santo para obedecer. Note que esa santificación ¿para qué es? ¿Para que vivan haciendo lo que quieren? No, para obedecer. O sea que si una persona vive como quiere y no conforme a Dios, esa persona no es santa. Y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sean multiplicadas. Pedro empieza su carta recordando a estos hermanos que ellos eran elegidos por Dios, según su presencia.
Es decir, conforme a su amor selectivo. Dios en la eternidad pasada nos amó. ¿Sí? Esa fue la razón por la que nos escogió, porque nos amó. ¿Y por qué no escogió a los otros? Porque no los amó. Dice, ¿para qué? ¿Para qué nos escogió? Para obedecer. No fuimos elegidos porque Dios sabía que íbamos a obedecer, sino que fuimos elegidos para obedecer. En otras palabras, hermanos, nuestra obediencia al Evangelio es resultado de la elección, no la causa de ella. De hecho, hermanos, miren el ejemplo de Pablo. Pablo no era un hombre antes que estaba obedeciendo a Dios y por eso Dios lo escogió. De hecho, era perseguidor de la iglesia y estaba persiguiendo a todos los cristianos. Pero Pablo fue convertido al Señor y esa persona fue elegida y aplicada a la obra del Espíritu Santo para que ahora obedezca al Señor y ya no obedezca a los dictados de su propio corazón. Hermanos, nosotros vivíamos haciendo la voluntad de la carne y los deseos de la carne. ¿No éramos así nosotros? Pero Dios cambió nuestro corazón, nos santificó para que ahora obedezcamos sus mandamientos. Ahora el cristiano quiere y desea obedecer, no perfectamente, pero sí verdaderamente. Quiero aclarar esto, hermanos. Nuestra obediencia, mientras estemos a este lado de la eternidad, va a ser sincera y verdadera, pero nunca va a ser perfecta. Ahora, ¿y cuál es la diferencia entre el impío? Que el impío ni siquiera verdaderamente no obedece para nada. Él siempre quiere hacer lo que a él le parece, pero no quiere hacer la voluntad de Dios, ni le interesa la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo Pedro sabía que estos hermanos eran elegidos? ¿Por qué le llama elegidos según la presencia de Dios Padre en su saludo? Bueno, por el fruto que esos hermanos dieron, porque fueron elegidos en la santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Él dice, mire, el hecho de que ustedes hayan obedecido voluntaria y gustosamente el Evangelio es una evidencia de que ustedes han sido escogidos según la presencia del Dios Padre. Pero hermanos, la pregunta, ustedes cuando ven una persona que hace todo lo contrario a los mandamientos de Dios, ¿podemos decir que hay elección en esa persona? No, porque el propósito de la elección fue para que obedecieran. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. No quiero el día de reposo. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No me importa. Honra a tu padre y a tu madre. Tampoco. Ahora, la pregunta mía es, ¿cómo dicen que son escogidos? ¿Cómo dicen que son salvos? Y hay personas que aún, hermanos, son tan atrevidos. Dicen que yo soy salvo. Y voy al cielo. Y hermanos, y andando en desobediencia van al cielo. Hermanos, ¿cómo pueden engañarse? ¿Cómo el pecado engaña y entenebrece el corazón de muchos para creerse lo que no son? Usted fue salvo para obedecer. ¿Y qué obedecer? Los mandamientos del Señor. Y Pedro sabía que estos hermanos eran escogidos porque por su obediencia. Hermanos, o sea que yo cuando veo a una persona que hace todo lo contrario a lo que dice el Señor y lo que manda su palabra, yo no puedo decir que esa persona es elegida. No ha sido salva, hermanos. No podemos concebir que una persona sea salva sin santificación. Dice la Escritura que fuimos elegidos según la presencia del Dios Padre en santificación del Espíritu. Jesús dijo en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, para que obedezcan tu verdad y vivan en tu verdad obedeciéndola, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Todos los que han sido rociados con la sangre de Cristo, en los cuales Dios lo ha limpiado todos sus pecados, andan ahora estas personas en santidad del Espíritu. ¿Sabe qué es andar en santidad? Andar en obediencia a la palabra del Señor. Usted no puede ser que es santo y vive haciendo lo que usted quiere. Hermanos, si quitamos la santificación del Evangelio, entonces estamos creyendo y predicando otro Evangelio. Pablo dice que si alguien creyera otro Evangelio, ¿sea qué? Anatema, sea malditos, todavía están sus pecados, pero Cristo nos redimió. Gálatas 3:13, en el mismo Gálatas dice que si alguien cree otro evangelio está bajo maldición, pero Cristo en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. ¿De qué nos libró? De la maldición de que vivíamos en desobediencia, pero Cristo ahora nos libró de esa rebelión, de nuestra obstinación, de nuestro corazón duro, para que ahora querramos y deseemos vivir en obediencia al Señor. ¿Sí ves? Hermano, la desobediencia es una ¿qué? Maldición.
Así que, hermanos, cualquier tipo de otro evangelio que nos lleve a vivir diferente a lo que Dios manda en su palabra, totalmente es un evangelio distorsionado. Y todos los que creen otro evangelio, dice Pablo, están bajo maldición. Entonces, hermanos, la santificación es esencial en el plan de salvación de Dios. La santificación es imprescindible en la obra de salvación de Dios. Y en último lugar, y muy breve, hermanos, porque eso lo vamos a ampliar a lo largo de todas estas enseñanzas, este tercer punto, es que la santificación es vital, hermanos, para la iglesia de Cristo. La santificación es vital para la iglesia de Cristo. Hermanos, la vida del creyente está en la santidad. O sea, la manifestación, no que no tenemos vida eterna por ser santos, no, la vida eterna se evidencia cuando somos santos. Y hermano, la vida eterna comienza desde el mismo momento del Espíritu Santo nos redime. Si una persona dice pertenecer a la iglesia de Cristo, entonces la santificación es vital en 3 aspectos. Y con eso termino. 3 aspectos por la cual la santificación es vital en un creyente. En primer lugar, es vital para la seguridad del creyente. Hermanos, mire, por algo digo que la santificación no va a mostrar la felicidad, pero la felicidad viene en el paquete de la santidad. Hermano, usted estaría feliz, y yo, por ejemplo, yo estoy muy feliz de saber que yo soy salvo. ¡Wow! Hermano, saber que yo tengo mis días contados, que en cualquier momento yo tengo que partir de esta tierra, pero que, hermanos, saber que a pesar de los dolores que este mundo nos inflige, yo sé, hermanos, que voy al cielo, esto nos llena de alegría, pero todo el mundo no tiene esa seguridad. Hay muchos que dicen, ¿será que yo voy al cielo? Hermanos, si usted desea estar seguro en eso, busque la santidad. Y eso lo lleva a llenar de seguridad. Esto es lo que se nos enseña en la epístola de Hebreos cuando se nos habla de la disciplina de Dios. Se nos dice en el capítulo 12 que Dios al que ama, ¿qué dice? Lo disciplina. ¿Con qué propósito lo hace? Dice ahí mismo, para que seamos partícipes de la santidad. Y en medio de esta amonestación en Hebreos 12:12, note lo que dice, por lo cual levanta las manos caídas y las rodillas paralizadas. Hermanos, hay muchos hermanos desanimados. ¿Y cuál es el punto? Que están tan desanimados y con esas rodillas así. No están buscando la santidad. Por eso usted está desanimado, débil. Versículo 13. Y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga ¿de qué? Del camino, sino que sea ¿qué? Sanado. Y dice él, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Aquí está hablando de ver al Señor con qué. Hermanos, no solamente de ver al Señor, sino verlo con qué. Con gozo. Hermanos, ¿usted está viviendo su vida cristiana con gozo? Usted se goza en venir aquí, en reunirse con el pueblo de Dios, en orar. Usted se viene así, hermano, porque de hecho, cuando usted busca la santidad, eso vendrá el gozo en nuestro corazón. Porque sin santidad nadie verá al Señor con gozo. Estas cosas fueron escritas para llenar la seguridad de los creyentes, porque recuerden que a lo largo de toda la historia de la iglesia, hermanos, se han mezclado los falsos creyentes entre los verdaderos, personas que profesan ser cristianos sin serlo. Hasta los verdaderos cristianos se confunden con esto, hermanos. Pueden estar entre nosotros y decir que son cristianos, pero simplemente son paja en medio del trigo. Hermanos, y mire, hasta los apóstoles y los verdaderos creyentes se confunden con esto. Los mismos apóstoles les pasó con Judas Iscariote. Ellos pensaban que Judas Iscariote era un verdadero creyente. Ahora, hermanos, ¿qué se puede esperar de nosotros como unos simples pastores? ¿Acaso no nos vamos a equivocar en la constitución de la iglesia, en la membresía? ¿Acaso no se nos va a infiltrar la paja en medio del trigo? Hermanos, porque muchas personas van a decir, bueno, la membresía todos son salvos. No, solamente Dios conoce los corazones. Hay personas que tendrán apariencia ¿de qué? De piedad. Y el autor aquí está considerando dentro del pueblo de Dios la paja mezclada con el trigo. Y estas amonestaciones hacen llamar la atención del pueblo de Dios a las evidencias de una fe genuina. No somos salvos por ser santos. Eso sería salvación por obras, hermanos. Pero todo aquel que es salvo buscará ser santo
como evidencia de su salvación. Todos aquellos que han ido a Cristo en fe, no solo han sido justificados, hermanos, sino que también ha sido santificado. Donde termina la justificación, comienza la santificación. Pero todo aquel que ha sido justificado, indefectiblemente busca la santidad. Y sin santidad, nadie verá al Señor. Todos aquellos que se dirigen hacia el cielo, noten esto, que hay muchas personas que creen al cielo, poseen un fuerte deseo de agradar a Dios, un deseo verdadero tienen por ser santos, un deseo genuino por obedecer sus mandamientos. ¿Usted tiene un deseo por obedecer sus mandamientos? Si no es así, déjeme decirle que usted se está engañando. Si usted piensa que usted es cristiano y usted no desea hacer lo que Dios manda, usted se está engañando. Porque si un creyente, hay algo que hay en el creyente, es que hay un deseo por hacer lo que Dios manda. Por eso es que los cristianos experimentan una lucha a muerte con el pecado que mora en ellos. Y con toda solemnidad te digo, amigo, que si tú no estás transitando por la senda de obediencia a los mandamientos, no solo estás engañando tu propia alma, creyendo que vas al cielo, sino que estás sirviendo de tropiezo para muchos porque tú realmente estás manifestando algo que tú no eres. ¿Sabe por qué? Porque muchas personas dicen ser creyentes, pero viven como quieren. Y lo que están haciendo es impidiendo o tropiezando para que otros entren por ese camino angosto, por esa puerta angosta. Hermanos, la Biblia dice claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Así que si tú dices ser cristiano y no andas en santidad, te estás mintiendo a ti mismo porque no lo eres. Como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 4:7, que pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a ¿qué? A santificación. Y en segundo lugar, hermanos, la santificación es vital para el consuelo y reposo del creyente. No solamente el gozo, sino que siendo santos nos vamos a llenar de consuelo y reposo. Hermanos, en medio de las aflicciones hay algo que el cristiano tiene. Dios no nos ha prometido estar libres de aflicción. Los problemas van a venir, vamos a estar enfermos. Pero ¿sabe qué? El cristiano va a estar consolado en medio de esto, pero mucho más que esto, porque aquí no habla de ese consuelo en medio de las aflicciones, aunque el resultado está contenido en ella. Este consuelo es el que es producido por la certeza de saber que somos verdaderos creyentes. Hermanos, qué consolador es saber que yo he sido aceptado por Dios en Cristo. El apóstol Juan nos dice cómo podemos tener esa certeza. Ustedes notan, si van a estudiar la primera epístola de Juan, ¿sabe cuál es el tema de la primera epístola de Juan? Las evidencias de un verdadero cristiano. Y él dice en primera de Juan 2, 3 al 5, noten esto, va a hablar de evidencias. Usted es cristiano, usted es santo. ¿Y qué es lo que usted debe de ser? Primera de Juan 2, 3, 5 nos dice, y en esto sabemos. Note que él habla de la certeza, sabemos, habla de seguridad. Que nosotros le conocemos. ¿Usted tiene la seguridad que usted conoce a Dios? Note eso, si usted conoce a Dios, si guardamos sus mandamientos. Si usted, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es que mentiroso. Y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él, si guardamos sus mandamientos. Hermanos, ¿cómo puede una persona decir que es salva cuando ni el día del Señor guarda? ¿Cómo puede decir que es salva? Es por santidad que sabemos que estamos en Él. Y la santidad es conformarnos a sus mandamientos. En 1 de Juan 3:14, no solamente los mandamientos hablan del amor que tenemos hacia Dios, sino hacia el prójimo, hacia nuestros hermanos. Miren lo que dice en el versículo 14, dice en 1 de Juan 3:14, ahí más adelantico, dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hermano, ¿usted con quién desea estar más? ¿Con su familia de sangre o con la familia de Dios? Porque si es con su familia de sangre, usted más estar con su familia de sangre, con la familia de la fe, entonces usted no ha pasado de muerte a vida, usted está en la muerte. Es que los hermanos son, no, se sabe, unos hipócritas que no hablan y no tienen amor por uno. No, yo que voy a estar allá.
Hermanos, nuestro amor por los hermanos, no importa lo que los hermanos son, así sean, debemos tolerarlos unos a otros, pero amamos más a la familia de la fe. Y eso es una muestra y evidencia de que hemos sido salvos. Yo no entiendo, hermanos, cómo personas en el día del Señor prefieren estar con su familia impía en sus diversiones y entretenimientos y abandonan la familia de la fe. Y Dios dice, hermanos, sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Hermanos, eso no tiene discusión. Usted está evidenciando, eso le está mostrando lo que usted es. Si usted es cristiano, no. Y esta nuestra seguridad, hermanos, no es por el crecimiento en santidad que Dios me acepta en su presencia, hermanos, es porque la única base de nuestra aceptación justicia es la perfecta justicia de Cristo. Pero, hermanos, aunque toda nuestra santidad no somos más que pecadores, hermanos, debemos mostrar nuestra santidad, evidencia que somos cristianos. Nuestras mejores ropas están manchadas de imperfecciones, sí, obedecemos a Dios y están manchadas con pecados, sí. Nuestra obediencia aquí no es perfecta. Pero, hermanos, al menos la obediencia es una manifestación de que somos salvos. Y en nuestro crecimiento en santidad, la que nos afianza en esa bendita verdad de que hemos sido aceptados por Dios, es decir, a medida que crecemos en santidad, crecemos en seguridad que somos salvos. Y no hay para el cristiano un consuelo y descanso más grande que tener la certeza de que ha sido aceptado por Dios en base a la obra de Cristo. No lo que hacemos. No crea, hermanos, que usted va a hacer, que yo estoy obedeciendo y por eso voy al cielo. Como dice, no es por causa de su obediencia, pero su obediencia es evidencia de la salvación. No somos salvos por obedecer, pero sí somos salvos para obedecer. Que todos sus pecados nuestros han sido perdonados, que la justicia perfecta de Cristo ha sido puesta en nuestra cuenta. Hermanos, eso nos lleva indefectiblemente a vivir en santidad. Esa persona podrá decir como Pablo, sorbida la muerte en que hay victoria, y que puede ser más de consuelo, hermanos, que una persona de saber que es un verdadero creyente. Saber esto, eso trae felicidad, eso trae consuelo, eso trae certeza. Qué bueno saber que somos cristianos. Pero primeramente examínate si tú realmente deseas vivir en obediencia, Señor, si deseas. Porque si no es tu deseo, más vale que le pidas al Señor que cambie tu corazón, porque tal vez estás en tus pecados y todavía tu corazón no ha sido transformado. Voy a leer por último unas palabras de Juan Carlos Ray. Juan Carlos Ray dice en su libro, La Santidad, debemos ser santos por nuestro bienestar presente. Porque nuestro bienestar presente depende mucho de la santidad. Nuestra justificación es por obra, nuestro llamamiento y elección no es según nuestras obras, pero aún sería vano suponer que podemos gozar de los frutos vivos de la justificación y tener certeza de nuestro llamamiento si descuidamos las buenas obras y no nos afanamos por vivir vidas santas. Si el creyente no sigue en todo al Señor, antes podrá esperar sin sentir los rayos del sol en un día oscuro y nublado que experimentar las grandes consolaciones de Cristo. Todo aquel que sigue más estrechamente al Señor en todo, gozará más de sus consuelos. Y note que él dice que es más fácil que en un día oscuro esa persona reciba los rayos del sol. Pero, hermanos, así que la santificación es vital para nuestra seguridad y es vital para nuestro consuelo y reposo. Y por último, y en tercer lugar, la santificación es vital para nuestro provecho, para nuestra edificación, para nuestro provecho. Hermanos, es vergonzoso mirar como muchos que dicen ser cristianos, que Dios, hermanos, desean que Dios haga grandes cosas con ellos, pero sin primero no experimentar ellos las grandes obras de Dios en ellos. Sí, ellos esperan, Señor, úsame para hacer un instrumento en tus manos, pero ellos no han experimentado la gran obra en sus corazones. Hermanos, no podemos esperar que Dios haga grandes cosas con nosotros si primero Dios no hace una grande obra santificadora en nosotros. La santidad es vital si en realidad queremos ser usados por el Señor como creyentes. Hermanos, Dios no va a utilizar vasos sucios. Tienen que limpiarse. Filipenses 2:14-15 nos dice lo siguiente: haced todo sin murmuraciones. Y aquí, hermanos, sin murmuraciones, es un espíritu quejumbroso.
Hay hermanos que se la viven quejando todo el tiempo, y hermanos, y están en trabajos con impíos, y son los más quejumbrosos delante de ellos. Ay, es que la situación está mala, que me dolió esto, que todo esto, y hermanos, y una persona impía ve en eso, y ¿qué quiere ser cristiano? Porque no ve alegría ni gozo en esa persona. Somos incoherentes. Y él dice, haced todos sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hermano, ¿cómo? Y yo te pregunto en esta mañana, hermano, ¿cómo esperas resplandecer como un luminar en el mundo sin santidad, con un espíritu quejumbroso y murmurador? Porque quizá, hermano, dices ser cristiano, pero vives quejándote y murmurando de todo. Ay, es que el presidente es el peor, y que esto, y que el alcalde, y que no hacen esto, hermanos. Eso no glorifica a Dios. Y eso es, no, esto en vez de servir para que esa persona nos pida razón de esperanza, estamos sirviendo de tropiezo. ¿Cómo esperas hablarle a tus compañeros de trabajo de las grandes consolaciones que hay en Cristo cuando ven en tu rostro las mismas frustraciones que tienen ellos y las mismas quejas que tienen ellos? ¿Cómo esperas? Dice Pablo, no, en la misma medida que elimines ese espíritu quejumbroso y de murmuración, en esa misma medida seremos luz en medio de una generación maligna y perversa. Pero hermanos, uno ve cristianos más quejumbrosos, por todo se quejan. Eso no glorifica a Dios. Por eso también dice Pablo en 2 de Timoteo 2:21, mire lo que dice en cuanto a la santidad. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿qué pasa? Será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Ya saben, hermanos, por qué muchos no les quieren escuchar cuando predican el evangelio. Ustedes mismos hicieron una pared inquebrantable para que estas personas no oigan, porque realmente son compañeros de trabajo, pero el testimonio, hermanos, está por el piso. Si usted quiere ser usado por el Señor, debe crecer en santidad. Vamos a orar, hermanos.